Son casi las 5 de la tarde y aquí seguimos en 8 Magazine en directo. Falta muy poco para la celebración, como saben, del Día de la Comunidad y en torno a ello se están celebrando multitud de eventos. Uno de ellos es el estreno del documental La Revuelta Comunera en Segovia. Vamos a conocerlo de la mano de José Antonio Quirce, de Azul Biosfera Producciones. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carolina. Bienvenido, un placer. Muchas gracias. Bueno, hablamos de este documental que se enmarca además dentro de la convocatoria Segovia 10, proyectos de creadores locales del Ayuntamiento de Segovia, promovido además por la Concejalía de Cultura. Se trata de proyectos, efectivamente, pues de creadores locales y que además fomenten pues la cultura y la tradición propias, que es precisamente lo que hace el documental, José Antonio. Sí, en distintos formatos. En la convocatoria nos animaban a los creadores de pintura, música y también conceptos audiovisuales, que es a lo que nos dedicamos en Azul Biosfera. Y hace tiempo, por otro proyecto anterior, un proyecto literario, cayó en mis manos la historia de un procurador de Segovia, justo un poquito antes de que empezara la revuelta comunera, y cuando profundicé para hacer un relato sobre este hombre, sobre Rodrigo de Tordesillas, me quedé fascinado de la historia. Transcurre en 48 horas, porque cuando uno estudia las fuentes habituales para inspirarse, para conocer la revuelta comunera, te dicen, y comenzó en Segovia, probablemente fue la muerte de un procurador de Segovia la que levantó, la que alzó a Castilla, que ya estaba en ebullición, la que alzó a Castilla en la revuelta. Y se queda en ese rengloncito de la muerte de un procurador de Segovia. Y cuando entras en la historia de esas 48 horas de Rodrigo de Tordesillas, son trágicas, son muy duras, son duras en la visión del siglo XXI, en el siglo XVI pues son habituales, porque acaba muy mal la historia, acaba con Rodrigo de Tordesillas ejecutado, pero tras una pasión que ni el Vía Crucis de Semana Santa, pero es una historia fascinante y además permite, que es lo que hemos hecho a través de la colección de 10 mini vídeos para el proyecto, permite conocer Segovia con otros ojos, con los ojos de una persona, de una segoviana, de un segoviano del siglo XVI. Vamos a ver los mismos escenarios que tenemos, la misma Plaza Mayor, vamos a ver los jardines del Alcázar, vamos a ver una cantidad de escenarios que estamos muy acostumbrados a recorrer en nuestros paseos por Segovia, pero los podemos ver recordando que por aquí pasó un procurador que hiciera lo que contamos, hiciera lo que hiciese, provocó una revuelta histórica. Qué curioso, ¿no? Una historia tan relevante que haya pasado tan desapercibida. Por eso nos interesaba mucho, primero, ya te digo, el llegar así, al azar, buscando historias interesantes de Segovia, llegar a Rodrigo de Tordesillas y después decir, bueno, pues ya que está en el formato literario, vamos a pasarlo a un formato audiovisual, vamos a hacerlo por trocitos, para que sea una ruta, para que el procurador viene por la Fuencisla, pues vamos a describir un poquito cómo es ahora el barrio de San Marcos y la Fuencisla y cómo se lo pudo encontrar cuando él llegaba por la tarde. Lógicamente, pues el arco de Arévalo no existía, es del siglo XVII, el santuario de la Fuencisla eran 3 piedrecitas, 3 pareditas con un chamizo pequeñito, porque la imagen de la Fuencisla en aquella época estaba puesta en la catedral antigua, que estaba donde son hoy los jardines del Alcázar, se quema precisamente en la revuelta comunera. Y entonces, claro, los habitantes del barrio de San Marcos rezaban a la Fuencisla no mirando al santuario, se volvían hacia el casco antiguo. Y dice la tradición que veían la imagen, fíjate lo que sería la imagen a casi kilómetro y pico, pero bueno, la devoción dice, veían la imagen allí, pues todo ese clima del siglo XVI, pensar que el barrio de San Marcos prácticamente lo que es su trazado urbanístico no ha cambiado en 5 siglos. Lógicamente, donde había muchísimas huertas, pues ahora hay más edificaciones, pero lo que son las 4 o 5 calles, ese trazado no ha cambiado. Luego la Puente Castellana, el puente que cruza San Marcos con el comienzo, con los jardines del Alcázar, con el comienzo de la Puerta de Santiago, era el único puente que unía el casco antiguo con el barrio de San Marcos y le llamaban la Puente Castellana. Pues todo eso lo vamos a seguir, vamos a ponernos nuestra mochila de caminantes, vamos a seguir con nuestra cámara, vamos a ir de 2 en 2 con la mascarilla puesta, pero vamos a cambiar un poquito la mirada, vamos a cambiar la visión.
Vaya trabajo de documentación también, el tener que echar tanto tiempo, ¿verdad?, la mirada atrás y decir, bueno, ¿y cómo habría sido esto? ¿Cómo sería pasar por aquí? Una mirada completamente distinta de la ciudad que hoy tenemos todos en mente. Pero tenemos dos herramientas muy buenas. Una es la propia Segovia y otra es el Archivo Municipal, que además tienen un personal encantador que te ayuda con todas las dudas. Y la propia Segovia no ha cambiado tanto. Ha variado, ha evolucionado, pero si rascas un poquito encuentras ese siglo. Incluso conoces el 16 y a mí, por ejemplo, después de haber buceado durante estos meses en ese trabajo, ya me está alentando a conocer cómo podía ser cuando la abuela de Carlos I, cuando la reina Isabel es proclamada en la Plaza Mayor reina, ya dice, ¿cómo sería Segovia? ¿Y cómo sería? Y te quieres remontar y remontar y bueno, vas viendo, hay unos estudios magníficos de urbanismo, que hay ejemplares en el archivo que se pueden consultar, donde te reflejan siglo a siglo cómo ha ido cambiando el casco antiguo, vas viendo cómo los edificios, la Alhóndiga, las iglesias románicas habituales, San Sebastián, San Esteban, permanecen y alrededor pues se ha ido variando cada barrio, pero continúa lo que es la planta, la esencia del siglo XVI continúa ahí. Qué historia tan curiosa. También invitarnos, ¿no?, a través del documental a redescubrir esa Segovia y hacer, como comentabas antes, José Antonio, pues ponernos la mochila de caminante y, oye, hacer esa ruta del procurador Rodrigo de Tordesillas. Es una invitación abierta, vamos, clarísima, para que todos los segovianos pues reivindiquen esa historia, que ya decimos es trágica. Bien, hay muchas historias trágicas ahora mismo. Cualquier serie de las que están de moda nos refleja... El mismo día de mañana, ¿no?, que vamos a celebrar. Es un día trágico, pero con unos ideales y una reivindicación. 3 decapitaciones y una batalla en la que mueren más de 1.500 personas por ambos bandos en 18 horas apenas. O sea que, pero es muy bonita porque te permite ir conociendo un poco las costumbres de aquella época, aunque se abandona ya después de olvidar toda la vida judía. Ya los reyes católicos han expulsado a los judíos 90 años antes, pero todavía quedan esencias. Cuando toman la plebe en lo que era la antigua iglesia de San Miguel, que es donde está hoy el templete de la Plaza Mayor, el procurador quiere al día siguiente de su llegada explicar al concejo. Los ayuntamientos se celebraban allí, no existía un edificio municipal, casa consistorial, entonces ¿no?, se celebraban, los concejos se celebraban en la iglesia del Corpus Christi y los ayuntamientos se celebraban en San Miguel. 48 horas antes, en el concejo del Corpus Christi, pues hay un dime y direte. Ya hemos comentado que el ambiente estaba ya caldeado en toda Castilla. Y hay pues el rey tal, pues el rey cual, pues que hemos oído que el procurador ha cambiado el voto, hemos oído... Y se levanta un corchete del rey, un policía del rey de aquella época. Se levanta y les increpa, estáis haciendo unas ofensas al rey que no vamos a consentir. Bueno, pues ese señor 12 horas después estaba ejecutado, estaba colgado boca abajo, Y otro corchete que cuando vuelve la turba de haberle matado, les recrimina lo que han hecho, acaba al lado del primero. O sea, que daba igual quién fueras, no había piedad. Había un clima en el que no estaban perdonando en ese momento nada que fuera a favor del rey Carlos. Y claro, cuando llega el procurador y quiere explicarle al pueblo, le dicen los propios compañeros del ayuntamiento, amigos y no amigos, porque incluso está allí Juan Bravo, pero Juan Bravo de momento no figura ni como líder del movimiento en Segovia. Juan Bravo es una persona más notable y le dicen, ¿pero dónde va usted? ¿Dónde va, Rodrigo? A salir a explicarles nada, ¿pero qué les va a explicar? Mire cómo están. Y el hombre que sí, que él abre la puerta y fue su perdición, porque ahí le apresan y cuando le van arrastrando vamos a pensar algo parecido a la calle Real, parecido, porque había más verihuetos, todavía no existía toda la judería completa hasta la plaza. No existía la catedral nueva, que hay unas 200 y pico edificaciones que se echaron abajo del barrio judío para levantar la catedral. Entonces era un complejo de calles más intrincado que el de ahora. Bueno, pero había una calle principal que baja hacia
lo que es hoy la Plaza de las Sirenas, lo que es la Plaza de Medina del Campo, que se llama así también por la revuelta. Sí. Pues cuando le van arrastrando, pues el hombre, claro, cruza justo al lado de donde se había reunido tantas veces en el concejo, que es la iglesia del Corpus Christi, la antigua sinagoga. ¿Por qué tiene importancia también la sinagoga? Porque 48 horas antes, allí mismo en ese concejo, es donde habían matado a los 2 corchetes. Luego resulta que Juan Bravo está casado con María Coronel, hija de Abraham Señor, Sí. judío converso, importantísimo en la corte de Isabel. Le siguen arrastrando calle abajo y llegan a la plaza de San Martín, en ese momento no plaza de Medina del Campo, pero bueno, plaza de San Martín. Allí está la casa natal de Juan Bravo. Le siguen arrastrando más abajo, llegan al Azoguejo, el hombre ya llega hecho una piltrafa, tiran de él, y no habían siquiera logrado que llegasen a tiempo los religiosos de la catedral, pues habían bajado corriendo a buscarle, pero habían bajado hasta el Alcázar. Claro, imagínate pues unos religiosos que salen de la catedral con los hábitos, con alguna estola, con alguna forma para intentar apaciguar a la turba, para cuando llegan este hombre ya está en el Azoguejo, y entonces alguien dice, bueno, pues alguien del monasterio de San Francisco que le pueda ayudar, que al menos le dé confesión. El monasterio de San Francisco era lo que hoy es la Academia de Artillería. Sí. Todavía se conserva el claustro, más o menos, muy poco ha cambiado de cómo era cuando era monasterio de los franciscanos. Pues cuando llaman al abad del monasterio, al prior del monasterio, que salga por Dios, que van a ejecutar a un hombre, sale y se encuentra que es su hermano. Madre Don mía. Pedro, el prior del monasterio de San Francisco, es hermano de Rodrigo de Tordesillas. Se encuentra de ¿Ese bruces panorama? con su hermano, que se encuentra con un ecceomo, porque ya va prácticamente agonizando. La calle Muerte y Vida se llama de la muerte y de la vida, porque ahí prácticamente fue donde agoniza Rodrigo de Tordesillas. Le intenta dar la confesión, le empujan a un prior en el siglo XVI, con el poder de la Iglesia, empuja la turba a un prior dentro del monasterio, si no quiere que le pasen cosas como a su hermano, le dicen, y rodean al hermano y se lo llevan, claro, se lo llevan hacia el Clamores, hacia la iglesia de Santa Eulalia, hacia nuestro barrio. Y claro, ¿qué ocurre en Santa Eulalia? Que en Santa Eulalia era un lugar, entre Santa Eulalia y el Cerro del Ahorcado, eran los 2 sitios que se disputaban el maléfico honor de ser los lugares de ejecución. Entonces, claro, le suben a Santa Eulalia, pero en Santa Eulalia no le ejecutan porque también había unos hijos dalgos que estaban tomando misa o haciendo algún rosario, algún acto religioso, oyen el follón que viene por la calle, salen, sacan espadas en mano porque ven que hay un hombre noble al que le están ajusticiando, y les meten en la iglesia a pedradas. Y menos mal que se refugian en la iglesia, porque si no, en vez de subir a 1, suben a 6. A 3 más. Y así que es muy trágico, pero es fascinante porque te permite, pues eso, ir el barrio de San Marcos, Sí, la lugares subida, que conocemos la subida muy bien. de la Puerta de Santiago. Bueno, estoy pues, deseando de ver ese Bueno, documental. son muy cortitos, son Pero muy, pildoritas. muy interesantes, Son muy pildoritas. interesantes. Bueno, pueden ver los 2 primeros capítulos de este documental hoy mismo. Ya, lo pueden hacer aquí en la Casa de la Lectura, en la sala Luis Javier Moreno, y del 22 de abril, es decir, desde hoy mismo hasta el 2 de mayo, exceptuando el día 23 y el día 1, ¿verdad? Pues se van a ir viendo, van a poder ver esos capítulos de este documental, La Revuelta Comunera en Segovia. Es uno de los proyectos de ese Segovia 10, proyectos de creadores locales. Interesantísimo. Me alegro que te guste leer. Pues Antonio, un placer, de verdad, y pues eso, deseando ver el resto de Pues episodios. esperamos que a todos los Un trocito de segovianos nuestra historia. que les guste, y al menos lo que decimos, que les anime a ver Segovia con esos ojos de nuestro siglo XVI, que es un siglo fascinante. O sea, además en este año en el que estamos, ese 5º centenario de la Revuelta Comunera. Así Con más que, razón. Con más razón, eso es. Un placer. Muchísimas gracias. Pueden ver, ya saben, esos 2 primeros capítulos del documental esta tarde, a partir de las 8, aquí cerquita de la Casa de la Lectura. Nosotros continuamos porque esta fiesta de la Revuelta Comunera, ese 5º centenario, también se